Después de que el pueblo de Israel tuvo sus normas bien establecidas, estaban listos para la siguiente parte de su viaje. Ahora no se dedicarían a huir, sino que irían a conquistar la tierra que Dios les había prometido para vivir. Tendrían que vencer a pueblos mucho más poderosos que ellos, pero tendrían a Dios de su lado. Ya habían visto su gran poder en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, las cosas salieron completamente distintas a lo que se tenía planeado, y el pueblo tuvo que atravesar por más y más dificultades. Veamos esta historia. El libro puede sonar un poco confuso desde su título. ¿Cómo está eso de que un libro de la Biblia se llama Números, como algo de matemáticas? Bueno, este nombre viene de una traducción muy famosa del Antiguo Testamento al idioma griego, llamada Septuaginta. Se le puso este nombre con base en los dos censos que son mencionados en el libro, es decir, conteos de la población en el pueblo de Israel. Sin embargo, el título original en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. Este título tiene mucho más que ver con la historia del libro. Su autor es Moisés, al igual que los de los 3 anteriores libros de la Biblia, aunque hay algunas secciones que seguramente le agregaron otras personas. El libro comienza con el pueblo de Israel preparándose para salir del monte Sinaí, donde habían estado por un buen tiempo. Como ahora iban a la guerra, Dios les dio instrucciones para organizar el campamento en una estructura militar. Reunió a los hombres de las distintas tribus de Israel, los descendientes de los hijos de Jacob, y los agrupó alrededor del tabernáculo. Les dio unas cuantas leyes más, sobre todo acerca de funciones especiales que tenían los miembros de la tribu de Leví, conocidos como los levitas. Después de un rato, estuvieron listos para partir. Avanzaron poco a poco, pero con dificultades, pues varias veces se rebelaron contra Dios, otra vez. Se empezaron a quejar del pan que literalmente les caía del cielo, y llegaron a extrañar estar en Egipto, supuestamente porque ahí sí podían comer carne. Por este tipo de cosas les llegaron pestes, incendios, lepra, entre muchas otras cosas. El pobre de Moisés tenía que aguantar todas estas rebeldías. Incluso tuvo que aguantar a sus hermanos que empezaron a murmurar contra él, y tuvo que interceder ante Dios para que no les hiciera nada. Con todo y estos problemas lograron llegar a la frontera con Canaán, la tierra prometida, donde vivían distintos pueblos. Al llegar ahí, Moisés decidió mandar a 12 espías a reconocer y explorar el terreno. Tenían que saber cómo era esa tierra y cómo eran los pueblos que lo habitaran, para poder avanzar mejor en su misión. Cuando volvieron, dijeron a todo el pueblo lo que habían encontrado. Había bastante fruto, incluso les llevaron un racimo de uvas que habían encontrado en el camino. Pero las ciudades eran muy grandes y estaban fortificadas. Además, sus habitantes eran de gran estatura, es decir, había gigantes. Al ver esto último, 10 de los 12 espías dijeron que ni de broma debían de entrar a esa tierra. En cambio, Josué y Caleb los instaron a creer en Dios y en su palabra, y propusieron avanzar y entrar a Canaán. Hubo un caos entre la multitud, y al final no les importó lo que pensara Moisés. Estaban decididos a dar la vuelta. Los 2 espías que confiaron en Dios trataron de detenerlos, pero el pueblo trató de apedrearlos. Entonces la presencia de Dios vino sobre el campamento, y le declaró a Moisés que ya había tenido suficiente con la desobediencia del pueblo. Le dijo que deseaba destruirlos por completo, pero que como él le había sido fiel, lo pondría al frente de un pueblo más grande y más fuerte que los israelitas. Sin embargo, Moisés volvió a pedirle compasión. Le recordó que no había sacado al pueblo de Egipto solo para matarlos a todos de repente, que tendría que haber un propósito más grande para con ese pueblo. Dios escuchó la voz de Moisés. No aniquilaría a todos de repente, pero sí le advirtió que esta vez habría consecuencias mucho más graves por el pecado del pueblo. Por su constante desobediencia y su deseo de volver atrás en el camino que ya habían tomado, decretó que ningún adulto que hubiera salido de Egipto entraría en la tierra prometida, sino que moriría en el desierto, solo con la excepción de los 2 espías que fueron fieles a él. Serían los niños y los adolescentes de aquel pueblo quienes finalmente podrían vivir en Canaán, por cuanto ellos no tuvieron culpa en la rebelión. Ya dicho esto, se le indicó al pueblo que diera la vuelta inmediatamente, porque los enemigos estaban cerca. De todas formas, después de este castigo, lo primero que hizo el pueblo fue volver a desobedecer. Dijeron que ahora sí irían a conquistar Canaán,
muy valientes según ellos. Sin embargo, esta vez Dios no estaba de su lado y el enemigo era mucho más numeroso. Así que los enemigos los derrotaron y tuvieron que huir. Ya de aquí todo se vuelve un caos absoluto. Muere Aarón, el sacerdote principal del pueblo. El enemigo los derrota varias veces y les bloquea el paso. Hay enfermedades, plagas de serpientes, varias otras rebeliones contra Moisés, entre muchas otras cosas. Para este punto es fácil pensar, y de hecho es lo que muchos críticos piensan, que Dios simplemente se dedicó a sentarse y a ver a su pueblo sufrir a su suerte en el desierto, que de vez en cuando se le antojaba, les mandaba muerte o les mandaba unas cuantas leyes más. Pues, ¿qué crees? Nada más alejado de la realidad. Dios le dio la victoria a Israel en diversas batallas muchas veces. Esto cuando pedían su ayuda y su auxilio. Les sacó agua de una roca en medio del desierto para que no murieran de sed. Pero creo que el lugar donde se ve más claramente el cuidado de Dios para con su pueblo es en una historia que parece que no encaja en el resto del libro, la historia de Balaam. Balaam es una figura misteriosa. De él solo sabemos que era hijo de un tal Beor y que al parecer era una persona bastante conocida. Sabemos que no era simplemente un falso profeta, ya que Dios le daba palabras verdaderas y que se cumplieron. Incluso hizo una profecía acerca de la venida de Jesús. Bueno, el caso es que un buen día, mientras el pueblo de Israel se encontraba en los campos de Moab, el rey de esta nación tuvo miedo de ellos, así que mandó llamar a Balaam para que les lanzara una maldición y no ganaran una posible guerra. Balaam atendió al llamado del rey, posiblemente por buscar su beneficio personal, pero aquí Dios intervino directamente, provocando uno de los episodios más curiosos de toda la Biblia. Balaam iba montado en su asna de camino a encontrarse con el rey, cuando el ángel de Jehová, que era una manifestación de Dios en persona, se le apareció con una espada en la mano y bloqueó el camino. Curiosamente, el profeta no logró verlo, pero el asna sí que lo vio, así que se espantó y se salió del camino, estrelló a Balaam contra una pared y finalmente se detuvo por completo. Balaam se enojó muchísimo y golpeó al asna con un palo 3 veces. En ese momento, Dios dejó que el asna hablara con palabras coherentes. Oye, ¿por qué me golpeaste estas 3 veces? Al parecer, Balaam estaba demasiado enojado como para espantarse por un burro que hablaba, así que le siguió la pelea. ¿Por qué te burlas de mí? Me sacaste del camino. Hiciste que mi pie se prensara contra una pared. Ojalá tuviera una espada para matarte en este instante. ¡Ey! Yo te he sido fiel todo este tiempo, sin tirarte ni nada. ¿Por qué me quieres matar ahora? En ese momento, Balaam vio al ángel de Jehová, el cual lo regañó por haber sido más ciego que su asna, y le reprochó lo que estaba haciendo. No lo mandó a regresar a su casa, pero le dijo que solo diría lo que él le pusiera en su boca. Balaam aceptó y siguió con su camino. Dios no quería que Balaam maldijera a Israel, al contrario, quería que le lanzara bendiciones. Y eso hizo. Enfrente del mismísimo rey de Moab, 3 veces distintas bendijo a Israel. Profetizó que Israel prosperaría y se multiplicaría, y que destruiría a los pueblos de Canaán. Esto nos demuestra que Dios aún tenía grandes planes para con ellos, y por eso los cuidó del rey de Moab y de su ejército, cambiando la maldición por bendición. Dios no tiene limitaciones ni problemas humanos, así que independientemente de cualquier circunstancia difícil, Él puede cumplir sus propósitos en la vida de todo aquel que quiera escuchar su voz. A lo largo de este libro podemos ver 2 aspectos fundamentales del carácter de Dios. Claro que Dios es bueno, cumple sus promesas y cuida a su pueblo en cualquier circunstancia. Les da desde agua, comida y vestimenta, y también los puede hacer ganar batallas o derrocar a reyes y naciones completas que se le oponen. Pero cuando alguien se aparta de Dios aún sabiendo todo lo que Él ha hecho, Dios imparte justicia. Y tienes que saber que ningún pecado queda sin consecuencias. Hay un texto en Romanos 11:22 que resume muy bien esto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.